Actividad política en el estado Guárico. Eso lo vamos a hacer como invitado a esta hora. Él es Antonio Mugueza, diputado del Consejo Legislativo del estado Guárico, además secretario general de AD en esa entidad llanera. Gracias, diputado, por acompañarnos en esta mañana. Siempre un gusto tenerlo por acá y bueno, iniciar revisando un poco el panorama político nacional. Está por anunciarse esta fecha planteada desde la Asamblea Nacional en reunión con distintos sectores de la vida política nacional para las elecciones presidenciales. Eso será presentado al CNE. Se estima que en una semana. ¿Su evaluación al respecto? Sí, bueno, buenos días a Venezuela. Gracias por la invitación a Globovisión, a la audiencia que nos ven a través de este prestigioso medio de comunicación. Bueno, efectivamente, Acción Democrática ha fijado posición bajo la conducción política del compañero Bernabé Gutiérrez y nuestro abanderado presidencial, que es Luis Eduardo Martínez, quien es vicepresidente de la Comisión de Diálogo. Nosotros apostamos que efectivamente los diversos sectores de la vía nacional, de forma policromática, el sector religioso, académico, político, logren unificar criterios para presentarlo ante el Consejo Nacional Electoral, para que sea el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano constitucionalmente competente para la convocatoria, en los próximos días anuncie las elecciones presidenciales. Nosotros apostamos a que se realicen unas elecciones transparentes, competitivas, y apostamos a la ruta electoral pacífica y democrática para lograr salir de esta crisis que está viviendo Venezuela de orden político, social y económico. Ahora bien, revisar el panorama político en el estado Guárico. Entiendo que tiene en su poder un manifiesto que firmaron varias organizaciones políticas de la entidad en relación a distintos temas nacionales. ¿Qué contempla específicamente ese texto que tiene en su mano? Esta es la declaración de San Juan de los Morros, donde 12 organizaciones políticas de carácter nacional que tienen vida en San Juan de los Morros. Allí el pasado día sábado nos reunimos y unificamos criterios frente a la realidad política nacional. Primero, unidad de propósito. Unidad de propósito para lograr la tan ansiada unidad que está exigiendo la sociedad venezolana para salir de esta crisis que atravesamos como sociedad. Segundo, el tema de rechazos a las inhabilitaciones políticas de forma sumarial por un órgano administrativo, en este caso la Contraloría, sin el debido proceso. Tercero, el tema de el rechazo a las sanciones unilaterales contra el Estado venezolano, porque efectivamente quienes padecen de las consecuencias es la población venezolana. Y cuarto, que nosotros apostamos al diálogo, al punto de encuentro, a la ruta electoral para lograr dirimir nuestros conflictos. Nosotros apostamos incluso en esta declaración de San Juan de los Morros, nosotros exigimos al Consejo Nacional Electoral que convoque a elecciones una vez que la Asamblea Nacional, después que recoja todos los criterios de los diversos sectores de la vía nacional, convoque elecciones para que a través de un mecanismo democrático, constitucional, nosotros lograr salir de esta crisis. Ahora, ¿cómo ve a nivel nacional la manera en la que están las distintas, las distintas toldas políticas, digámoslo de esa manera, las distintas corrientes políticas del país, entendiendo que se habla mucho de un candidato unitario, pero la verdad es que hay muchas opciones ahora mismo sobre la mesa? Hay unos que dicen, las elecciones tienen que ser ya, estamos listos para eso, pero ¿usted considera que los sectores de oposición están listos para ir a unas elecciones presidenciales? Sí, desde Acción Democrática hemos fijado nuestra posición institucional. Queremos elecciones propusimos el 5 de julio, que es una fecha donde se cristalizó la firma del Acta de la Independencia en 1811, y es un día patrio donde efectivamente se reivindica a través de las elecciones la soberanía, la autodeterminación de los pueblos como principios básicos de Venezuela. Sin embargo, nuestra opción en este caso es Luis Eduardo Martínez, como lo manifesté, una vez que se fije en el lapso dentro del cronograma electoral, donde los candidatos y los diferentes partidos políticos, representantes de los diferentes partidos políticos, logren inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral, bueno, buscar puntos de encuentro bajo el principio del diálogo, del respeto, de la comunicación efectiva, y lograr a través del consenso un candidato o candidata que efectivamente refleje las necesidades de cambio que necesita el país para
lograr las transformaciones económicas, sociales y políticas. ¿Cuáles son las prioridades que debería tener en su propuesta el candidato presidencial que se presente ante el candidato oficialista? Si es el caso de Luis Eduardo Martínez o el que se surja en consenso. Sí, en este caso, frente a esta situación de crisis social, económica, política, institucional, moral y ética, este cambio de modelo pasa por un cambio político. El cambio político, efectivamente, nos debemos organizar, debemos robustecer la vía del voto como mecanismo para lograr las transformaciones, y una vez que logremos acceder al poder, fijar nuestra atención en el tema económico. Dignificar los sueldos y salarios, generar fuentes de empleo, políticas macroeconómicas que se encargan de estabilizar la inflación galopante, y debe ser en este caso el enfoque que debe tener el próximo gobierno, y atender la salud y la educación. ¿Usted cree que la oposición tiene posibilidades reales de llegar a Miraflores asistiendo a las elecciones presidenciales divididas? Bueno, en este caso la sociedad venezolana está enviando un mensaje que quiere unidad, y estoy sumamente convencido que la sociedad se va a decantar por un candidato que mayoritariamente va a obtener ese 80% de la población que está exigiendo un cambio. Las últimas encuestas reflejan que quienes hoy está en el poder, en el ejercicio del poder político, tiene una aceptación de un 20%, y quienes deseamos cambio se estima un 80%. En este caso, justamente, el gobierno juega a la división y a la abstención para poder mantenerse en el ejercicio del poder político. Nosotros debemos mantenernos firmes en la ruta electoral, es decir, la participación política y no la abstención, y debemos buscar la unidad para maximizar las posibilidades de triunfo. Y justamente la sociedad venezolana se va a decantar por un candidato que en determinado momento brinde las posibilidades ciertas de generar esos cambios. Nos corresponde hacer la pausa de la hora. Al regreso hablamos justamente de las condiciones electorales y también de cómo está la política en el estado Guárico, qué se está haciendo, en qué se está trabajando. Yo regresé de allá el 7 de enero, pero de ese momento hasta acá seguramente han pasado muchas cosas allí en el Consejo Legislativo. Vamos a hacer pausa de primera página. Al regreso más, no se aparten.